Si quieres conocer qué es y cómo funciona la gestión pasiva o indexada, puedes comprar nuestro libro La Guerra Financiera Asimétrica, número 1 en venta en Amazon. Podrás averiguar cuáles han sido los resultados históricos de este estilo de inversión. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si queréis el libro gratis, solo tenéis que abrir una cuenta en MyInvestor y contratar cualquiera de sus productos. Recordad que debéis hacerlo a través del enlace que proporcionamos en la descripción. Poneos en contacto con nosotros una vez lo hayáis hecho y os lo enviaremos a casa. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Alejandro Bárena Montemayor, CEO y Creative Director de Onírica Virtual Reality. Lo podéis seguir en Twitter en la cuenta @abagena. ¿Y quién es Alejandro Bárena Montemayor? Pues nada, soy una persona que pues soy muy inquieta. Mis estudios originalmente fueron de comunicación audiovisual en la Universidad Francisco de Vitoria, universidad en la que doy clases ahora mismo, compaginándolo con mi actividad empresarial, lógicamente. Y pues siempre soy una persona bastante creativa, bastante inquieta, entonces pues la vida me ha llevado, digamos, al momento en el que estamos ahora, en el que nuevas tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada, y ahora muy potenciadas con la inteligencia artificial, pues parece ser que van a ocupar una parte importante de nuestras vidas. Para algunas personas ya lo está haciendo, no para todas. Siempre está la sensación esta de que hasta que no llega a todo el mundo no está, pero realmente sí está. No te está llegando a ti todavía, pero hay empresas y hay personas que ya tienen en sus vidas incorporadas la realidad virtual y aumentada, pero va a ir a más, ¿no? Y entonces, pues mi actitud curiosa, inquieta y intentando siempre, pues, conocer las cosas que hay a mi alrededor, pues me ha llevado a eso. Mis estudios formales, ya os digo, son comunicación audiovisual en la Universidad Francisco de Vitoria. Mis estudios informales pues son podcasts pues como el vuestro, como el de muchos que he sido también del mundo de la inversión. Son vídeos en YouTube de 1000 personas que hablan de conocimientos que tienen y que son especialistas en diferentes áreas. Entonces yo mi gran parte del tiempo formativo, la verdad que lo paso en Twitter, en YouTube, en Twitch también a veces. Consumiendo muchísimo contenido en Spotify también, podcast, muchísimo contenido divulgativo, muchísimo contenido formativo, y la verdad es que he tenido la suerte pues de eso, de conectar con muchas personas por internet que me han enseñado mucho, de las cuales he aprendido mucho. Y bueno, por contaros quizá un poco también, no sé si queréis, aprovechando que me estoy presentando, que os cuento un poco mis inicios en la realidad virtual, cómo llegué a ella. Sí, porque a lo mejor nuestros oyentes todavía no lo saben, pero hoy vamos a hablar del metaverso y de la inteligencia artificial un poco para dummies, porque es un tema nuevo del que todo el mundo ha oído hablar, pero que realmente no sabemos demasiado sobre él. Así que empecemos por eso. ¿Cómo has llegado a este campo? Y luego ya te hacemos preguntas más directas. Vale, genial. Pues bueno, como os decía, ¿no? O sea, yo siempre estoy intentando aprender cosas nuevas, y yo pues tenía una empresa ya. Yo cuando acabé la universidad, antes de hecho de acabar la universidad, había montado un proyecto empresarial propio de realización de vídeos de publicidad para empresas, sobre todo para social media, porque era lo que cuando yo terminé de estudiar, pues en ese momento era lo que estaba despegando. Y de pronto, pues un compañero de la universidad me dijo que había empezado a trabajar en una empresa de realidad virtual. Y yo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no tenía ni idea de lo que era la realidad virtual. Con mucha gente en ese momento lo tenías que explicar, ¿no? Y de hecho incluso ahora mismo lo sigues teniendo que explicar, pero bueno, ahora ya es un poco más conocido. Pero el caso es que me dijo, estoy trabajando en esto, te digo, pues enséñame qué es lo que hacéis, tal. Y un día me fui a sus oficinas y me pusieron unas gafas de realidad virtual, las primeras gafas que probé yo, que fueron las DK1 de Oculus, que es el primer developer kit que sacó la empresa Oculus, que es la pionera en realidad virtual, la primera empresa que hizo unas gafas de realidad virtual utilizables, porque se habían hecho experimentos, pero no eran utilizables, la verdad. O sea, se mareaban, se habían hecho experimentos incluso décadas atrás, ¿no?
Entonces, nada, me voy a las oficinas y recuerdo perfectamente la experiencia. Bueno, primero, antes incluso que eso, me puso unas Google Cardboard, que son unas gafas de cartón que hizo Google, que tú le metías tu teléfono y entonces simulabas tú cuando movías la cabeza, el giroscopio del teléfono movía la imagen a la vez que tú movías la cabeza, entonces simulaba como que la imagen que estabas viendo realmente estabas dentro de ella, no es que la estuvieses viendo. Y eso fue como el primer golpe de realidad, ¿no? De esto engaña el cerebro, o sea, realmente te crees que estás ahí, o sea, realmente es un efecto bastante curioso, bastante chulo. Y en ese momento algo hizo clic en mi cabeza y dije, es que yo quiero aprender más de esto, ¿no? Entonces, pues el siguiente paso fue eso, ir a las oficinas, probar el primer developer kit de Oculus y la verdad es que fue una experiencia que a mí me alucinó. No sé si habéis escuchado alguna vez la famosa escena en la que la primera vez que se hizo una proyección de cine, que fue en un teatro en París, la gente se reunió en un teatro en París y entonces proyectaron pues, una grabación que tenían que pues en ese momento era pues lo que pillaban, ¿no? Fábricas con obreros, lo que fuese que hubiese por ahí, pues lo grababan. Y grabaron un tren llegando a una estación. Y cuando el tren llegó a la estación, en la grabación que estaban proyectando, la gente salió corriendo porque se creía que de verdad el tren estaba yendo hacia ellos. O sea, era la primera vez que ellos veían cine. O sea, igual ahora mismo nos suena un poco como a historia un poco de leyenda, ¿no? De vamos a darle un poco de epicidad a los inicios del cine y vamos a contar que esto es lo que pasó. Pero realmente, si te metes en la cabeza de personas que jamás en su vida han visto imágenes en movimiento, ¿por qué no van a creerse que realmente, o sea, el efecto es bastante curioso si es la primera vez que lo pruebas? Pues algo así es lo que me pasó a mí la primera vez que probé realidad virtual. Yo tenía mis gafas puestas. Recuerdo que la experiencia consistía en que tú tocabas una tecla del ordenador que tenías delante y entonces tú estabas en una realidad virtual, o sea, no estabas delante de tu ordenador, estabas delante de otro ordenador con un teclado en el que había una mano pulsando una tecla. Y eso ya engaña al cerebro porque dices, yo estoy pulsando una tecla y enfrente de mí hay un teclado de ordenador con una mano pulsando una tecla, que sé que no es la mía, pero en el fondo estoy sintiendo la presión en el dedo, estoy viendo la mano en la misma posición en la que la tengo yo y eso ya de alguna forma el cerebro lo engañaba, ¿no? Entonces, recuerdo que el juego consistía en que si tú quitabas el dedo del teclado, perdías y se acababa la experiencia. Entonces, lo que ocurre es que te empezaban a pasar cosas de miedo. De pronto venía un dinosaurio y se te acercaba. Y tu reacción instintiva y natural era alejarte de él, claro, no demasiado porque no querías quitar el dedo del teclado tan pronto, ¿no? Entonces no te alejabas demasiado, pero te alejabas porque decías, es un dinosaurio y lo siento al lado. Sabes que no es un dinosaurio, los gráficos eran malos, no quiero que la gente se imagine que esto era Ready Player One, que era una experiencia de ciencia ficción hiperrealista, no era así, o sea, el dinosaurio se notaba que no era un dinosaurio, pero claro, tú lo estás viviendo como si sí lo fuese porque lo que a ti te rodea es virtual, pero tú estás ahí de alguna manera. Entonces, nada, pues te iban pasando cosas y recuerdo que llega un momento en el que empiezan a aparecer arañas por la habitación y de pronto una araña se sube al teclado en el que tú tienes la mano puesta y el dedo apretando una tecla, ¿no? Y de pronto la araña se acerca a tu dedo. Y la gente que me estaba enseñando esta experiencia se había compenetrado para que en el momento en el que la araña, en la experiencia, toca tu dedo con la pata, ellos me pincharon con un boli, no sé con qué me pincharon. Entonces en ese momento ya quité el dedo del teclado y la experiencia se acabó y yo me quité las gafas y ya en ese momento a mí ya me había cambiado todo. O sea, ya en ese momento yo dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero empezar a explorar cómo funciona esto, quiero saber, quiero estudiar las posibilidades de esto, quiero entenderlo, ¿no? Y pues esa curiosidad al final pues me llevó a crear un proyecto empresarial que es Onírica VR, que informalmente nace en 2015, que es cuando yo empecé a trabajar ya a nivel profesional de esto, de realidad virtual y realidad aumentada. A nivel constitución de la sociedad, pues un poco más adelante, en 2017. Pero esa es un poco la historia, es como empecé yo en la realidad virtual y aumentada. Pues vamos ahora con las preguntas y nos gustaría que nos respondieras como si fuéramos menores de edad, muy, muy, muy menores de edad, porque necesitamos respuestas sencillas a algo que es complicado, lo cual no es fácil. Así que si te parece, te vamos a preguntar
así a bocajarro, ¿qué es el metaverso? ¿Qué es la realidad virtual? ¿Y qué es la realidad aumentada para dummies? Vale, pues para empezar, el metaverso, nadie te podrá decir qué es exactamente, porque no hay una definición de metaverso. Entonces, cuando hay una definición de algo, tú puedes explicar qué es ese algo. Cuando no hay una definición de algo, hay un vacío que hay que llenar. Entonces, cada uno lo llena con su visión de lo que es el metaverso. Mark Zuckerberg es la primera persona que habló de este término, popularizándolo, digamos, porque ya existía previamente, pero es la primera persona que lo popularizó. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta. Eh, y para él el metaverso era un espacio virtual donde tú podías estar y donde te podías reunir con tus amigos y donde podías hacer actividades de ocio, como tu vida, pero en realidad virtual. Es decir, con unas gafas puestas, a ti te iba a parecer que tú estabas en ese espacio. Entonces, como no dio una definición demasiado precisa de lo que es el metaverso, pues claro, han surgido 1000 teorías de lo que es el metaverso. Entonces, si os parece bien, yo lo que voy a hacer es, por un lado, explicaros qué es la realidad virtual y la realidad aumentada y en qué se diferencian, y luego, cuando ya hayamos entendido eso, daros mi visión de lo que para mí es el metaverso, lo que yo creo que es el metaverso o lo que yo creo que deberíamos llamar metaverso. Pues adelante, ¿qué es la realidad virtual y qué es la realidad aumentada? Pues la realidad virtual, explicarlo con palabras, creo que la gente no lo va a llegar a entender del todo, porque la mejor manera de entenderlo es ponerte unas gafas y vivirlo. Y en el momento en el que lo vives, lo entiendes perfectamente. Pero si nunca te has puesto unas gafas y estás escuchando esto, lo más acercado, lo más aproximado que puedo darte es, tú te pones unas gafas que tapan por completo tu visión, que tienen una pantalla dentro, y en ese momento la pantalla se enciende. Y ante ti ya no está tu habitación, ya no está tu salón, no está el lugar donde estuvieses, la oficina en la que estuvieses. Lo que está es un mundo virtual similar al de los videojuegos, pero con la diferencia de que tú estás dentro de él. Entonces tú tienes las gafas puestas y si tú te levantas de la silla en la que estás, tú sientes en ese mundo virtual que tú estás levantándote. Y si tú te desplazas y andas, tú sientes que tú estás andando en ese mundo virtual. Y la percepción que tú tienes es que tú estás dentro de él. Claro, lógicamente, tú estás caminando por el mundo real. Aunque tú estés en el mundo virtual, tú estás caminando por el mundo real. Entonces, corres el riesgo de chocarte con cosas. Entonces, las gafas de realidad virtual tienen un sistema que se llama sistema guardián, que básicamente consiste en que tú creas un entorno seguro en el que tú te puedes desplazar sin que te puedas chocar con muebles. Entonces, tú despejas un área de tu casa, de la oficina, del lugar donde estés, y en ese momento tú ya puedes andar por ese lugar y en el momento en el que tú te acercas a una de las paredes de ese sistema guardián, en el mundo virtual en el que tú estás, aparece una malla, aparece como una pared virtual que te dice, hey, cuidado, que aquí hay cosas. Y tú ya entiendes que en tu mundo físico real, pues esas cosas, pues te puedes chocar con ellas, entonces dejas de andar en esa dirección y te desplazas y vas a otra dirección, ¿no? Entonces, la clave principal para mí de la realidad virtual es que engaña a tu cerebro y te hace creer que estás en otro lugar diferente al que realmente estás. Esa es la clave de la realidad virtual. Y entonces, básicamente es un engaño al cerebro. La realidad virtual es un engaño al cerebro en el que le haces creer que tú estás en otro sitio en el que realmente no estás. Y tú cuando te quitas las gafas, después de vivir esa experiencia te quitas las gafas, la sensación que tienes es como de teletransporte, como wow, sí que estaba en mi habitación, no lo recordaba, ¿no? Eso sería la realidad virtual. Te tapas los ojos y de pronto estás en otro mundo virtual. Y ahora, la realidad aumentada, la realidad mixta también se suele llamar, es cuando en lugar de taparte los ojos y dejar de ver tu realidad, lo que haces es a tu realidad, a tu habitación, a tu salón, a tu oficina, le metes elementos virtuales. Esto se hace de dos maneras, o bien con unas gafas de realidad virtual que en lugar de ponerte en la pantalla ese mundo virtual te proyecte en tu habitación, ¿vale?
que esto se puede hacer a través de unas cámaras que tienen las gafas de realidad virtual. Es como si estuvieses viendo, por así decirlo, la pantalla del móvil. Tú imagínate que estás haciendo un vídeo con la pantalla del móvil y a través de la pantalla del móvil estás viendo tu salón, ¿no? Pues imagínate que eso pudiese hacerse con unas gafas puestas y que en lugar de verlo en la pantalla del móvil lo vieses en las propias gafas. Y la sensación que tienes es, estoy viendo mi salón, aunque sea en vídeo, pero estoy viendo mi salón. Entonces, en la realidad aumentada lo que ocurre es que tú proyectas hologramas, proyectas elementos virtuales en tu realidad. Ahora mismo se hace de una forma que no son hiperrealistas, tú sabes cuáles son los elementos virtuales, es decir, no engaña a tu cerebro hasta tal punto de que no sabes qué ese elemento es virtual. Por ejemplo, si tuvieses, qué sé yo, en la mesa de tu salón, pones 2 manzanas, una real y una virtual. Tú en este momento vas a distinguir perfectamente cuál es la real y cuál es la virtual. Pero en el futuro, lo que probablemente va a ocurrir, bueno, probablemente no, 100% seguro que va a ocurrir, lo que no sabemos es cuándo, tú no vas a ser capaz de identificar cuáles elementos son reales o virtuales cuando tienes las gafas puestas. No vas a ser capaz. La otra alternativa a la realidad aumentada, que no es con gafas de realidad virtual, sería con unas gafas normales, unas gafas de ver, como las que podríamos llevar todos, o unas gafas de sol, como las que podríamos llevar todos, que proyectan en tu ojo pues, esas imágenes virtuales que hay en tu realidad. Entonces, la gran diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada es que las gafas de realidad virtual tapan, obstaculizan por completamente tu visión y te meten en ese mundo virtual, y las gafas de realidad aumentada lo que hacen es permitirte ver tu realidad y en esa realidad incorporar elementos virtuales. Esa es la explicación práctica de qué es realidad virtual y qué es realidad aumentada, ¿no? Y las diferencias que tienen una de la otra. Pero también me gustaría que me dijeses si lo veis claro con esta definición que doy o si os queda todavía una idea un poco ambigua de qué es cada una de estas cosas. Y sed sinceros, ¿eh? O sea... Yo creo que queda, es ambiguo porque creo que es algo que necesita de la experiencia real. Es decir, ¿cómo ser padre? Que tienes que vivirlo. ¿Sabes? Claro, No es lo mismo, no es lo mismo hablar de ello que experimentarlo. totalmente. Pero bueno, explicado de esta manera, entonces, ¿cuál sería tu concepto de metaverso? Claro, entonces, el momento en el que se abre una puerta a que hay elementos virtuales que no son parte de la realidad, pero que de alguna forma van a formar parte de la realidad, surge este concepto de metaverso, para mí. Entonces, ¿cuál es mi visión del metaverso? Como vamos a convivir con elementos virtuales, porque hay una cosa que está clara. Por ejemplo, Pokémon Go, no sé si habéis escuchado hablar de él, pero bueno, es un videojuego móvil que se hizo, es una aplicación de móvil que es un juego de móvil, en el que tú puedes atrapar Pokémon, los bichillos estos famosos, ¿no? Los dibujos Pokémon. Tú puedes atrapar Pokémon en la calle. Entonces tú te encuentras un Pikachu en la calle y tú atrapas el Pikachu en la calle. Pero aquí hay un problema, y es que ese Pikachu es virtual, no existe. Pero aquí hay otro problema, y es que tú, aunque seas ajeno a ese Pikachu virtual, te encuentras con que a lo mejor hay un grupo de 20 personas alrededor de lo que para ti es nada y para ellos es un Pikachu. Entonces, en ese momento en el que hay personas que viven en el mundo físico 100% y hay personas que viven en un mundo híbrido físico y virtual, el concepto de metaverso es necesario tenerlo en cuenta. Para mí el metaverso es la unión del mundo virtual con el mundo físico y, o sea, es la posibilidad de vivir en un mundo tan virtual como tú quieres que sea. Puede ser o 90% físico y 10% virtual, que sería Pokémon Go. Pokémon Go, pues a veces utilizas la aplicación y a veces no la utilizas. Cuando la utilizas, ya sabes que tú vas a atrapar Pokémon que son virtuales, que pueden estar en un parque, que pueden estar en una calle tal, que pueden estar enfrente de un McDonald's porque Pokémon ha hecho una acción con McDonald's y resulta que ahora donde se atrapan los Pokémon es enfrente de un McDonald's para que después te tomes una hamburguesa. Y esto es curioso porque yo viví la experiencia de Pokémon Go, bien, o sea, por las dos razones. Una, a nivel de experimentación, ¿qué es esto? Y la otra es, joder, pues porque yo, cuando era pequeño, yo jugaba con los Pokémon. Entonces me daba curiosidad, digo yo, pues vamos a atrapar unos cuantos Pidgeys, ¿no? Entonces, yo recuerdo ir caminando por calles absurdamente vacías en las que
normalmente no habría absolutamente nadie un sábado a las 12:30 de verano con mi hermano y con algunos amigos, y de pronto encontrarte con que había, a lo mejor, no te exagero, 50, 60 personas en un parque que otro día estaría vacío por el único motivo de que en Pokémon GO habían puesto ahí una cosa que era importante para el juego. Entonces, ¿qué es el metaverso? El metaverso es todos estos elementos virtuales que van a convivir con nosotros y todo lo que rodea a esos elementos virtuales. Entonces, el metaverso es ese universo paralelo que es virtual y que convive con el mundo físico, te gusta a ti o no te guste. Tú no te vas a poder escapar del mundo virtual. Tú podrás decidir no interactuar, no participar de ese mundo virtual, pero te vas a ver afectado por él. En el momento en el que haya muchas personas con gafas de realidad aumentada y a lo mejor se queden parados en mitad de la calle mirando algo y tú digas, ¿pero qué están mirando? Bueno, pues ellos están mirando algo. Tú no estás mirando nada porque no ves los elementos virtuales que hay en nuestra realidad. Pero ellos que sí que los están viendo porque han decidido participar de eso, los están viendo. Es decir, el metaverso es aquello que puedes decidir vivir o sea, participar de él o no participar de él, pero que de alguna manera te va a afectar. Entonces es necesario que la gente conozca qué es, ¿no? Y para mí es eso, todos los elementos virtuales que nos van a rodear. El metaverso tiene diferentes niveles de profundidad. Realidad virtual sería 100% virtual. Tú te pones las gafas y estás viviendo 100% en el metaverso. Pero luego también tiene la parte de Pokémon GO o híbridos de eso, ¿no? Que sería, tú estás en tu mundo real, pero hay parte del metaverso en tu realidad también, ¿no? Entonces, para mí eso es el concepto del metaverso, es ese conjunto de elementos virtuales con los que vamos a convivir y podemos interactuar en un 100%, en un 50% o en un 0%, pero de alguna forma nos van a afectar a todos. Pues yo creo que esta explicación conecta muy bien con la siguiente pregunta, porque claro, nos gustaría saber pues cuáles son las aplicaciones prácticas más allá de las puramente lúdicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, debo decir que en este momento para consumidor, las aplicaciones que más éxito tienen y que más se está esforzando Meta y otras empresas por llevar a cabo son las lúdicas, son el mundo del videojuego. El nicho del videojuego es lo que están ahora mismo, porque es lo que las gafas de realidad virtual para consumidores lo que más permite, es lo que ahora mismo más tracción está teniendo. Que no quiere decir que sean las únicas. Pero para empresas, hay un montón de empresas ya que están utilizando realidad virtual. Pues fíjate, nosotros empezamos en 2015, solo hacemos esto y la empresa en ese momento pues era yo iniciando, ¿no? Y en este momento tenemos un equipo, vamos a ser 5 personas ahora mismo. Entonces, quiero decir, hay demanda obviamente de este tipo de servicios porque si no, pues no habríamos tenido un tiempo de duración tan largo, ¿no? Ahora mismo lo que más se demanda siempre va por moda, siempre hay como algo que de pronto hace un boom, un hit. Ahora, por ejemplo, las experiencias sociales se están demandando bastante, el poder estar con otras personas y como hacer eventos de tu empresa en espacios virtuales y que tú pues estés con tus gafas y otro compañero esté con sus gafas en otro sitio y pues estéis los dos ahí haciendo no sé, un evento de la empresa o lo que sea, con juegos y con cosas, pues bueno, o incluso una charla, ¿no? Que te puedan dar una charla en ese espacio virtual. Pero hay que diferenciar, yo creo, las modas que se van viviendo en un mundo empresarial de casos de uso reales ya súper asentados, que todo el mundo, que nadie duda que sean cosas que aporten un valor extra que no aportan ya las cosas de las herramientas que se tienen actualmente. Por ejemplo, se me ocurre los trainings, o sea, tú hacer un training con una máquina en realidad virtual, que tú ves la máquina delante de ti como si fuese la real y puedes entender cómo funciona, puedes interactuar con ella, te pueden hacer un tutorial paso a paso muy bien explicado. Imaginaos que es una máquina cara que tú tienes en otra parte del mundo y que no vas a llevar a todas las personas de tu empresa a que conozcan esa máquina, porque sería caro en términos de costes y también en términos de, pues para las personas, ¿no? De su tiempo, o sea, el de estar lejos de la ciudad donde viven o del país donde viven únicamente para hacer una formación, cuando es algo que en cuestión de muy poco tiempo se puede hacer un desarrollo que permita pues que todos los empleados de tu empresa que necesiten acceder
puedan acceder a esa máquina. Esto se usó, por ejemplo, nosotros nos tocó un proyecto de este tipo en pleno COVID, claro, en un momento en el que no se podía viajar. La única formación posible en la que era necesario viajar para hacerla era a través de realidad virtual. Entonces, en ese caso es que era imperativo, de hecho. O sea, en ese caso no había otra manera de hacer la formación. O sea, o lo hacías así o directamente no lo hacías. Pero hay muchos casos de uso más. Por ejemplo, para los onboardings en las empresas, para las formaciones de acogida, las empresas antes pues ponían un vídeo de la empresa explicando, no, pues mira, estas son las fábricas que tenemos en no sé dónde, y esta es nuestra actividad, y esto es lo que hacemos y tal. Y de pronto llega la realidad virtual y ya no tienes que enseñar un vídeo de dónde están las oficinas, dónde están las fábricas. No, les transportas a las personas, les haces un tour guiado por tu empresa, haces una experiencia muchísimo más enriquecedora y muchísimo más completa, y en la que se ve mucho más claramente qué es lo que hace tu empresa, cómo son las fábricas de tu empresa. Algo que antes estaba reservado, para mí es un poco la democratización de experiencias exclusivas. Por ejemplo, yo a través de realidad virtual he estado en el espacio, pero no he estado en 3D con gráficos fatales y tal. No. Te han puesto una cámara 360 en el espacio y tú estás como si estuvieses dentro de esa nave espacial. Para mí es democratizar esa experiencia. Obviamente no es lo mismo que estar en la nave, pero es lo más parecido que tú vas a vivir jamás a estar en una nave en el espacio. Igual que hay muchos empleados de una empresa pues con 25.000, con 30.000 o con más empleados, que no va a llevarle a todos ellos a todas las fábricas que tienen en el mundo, o a cosas a lo mejor que son muy interesantes de la empresa, pero que antes tenías que ser un alto ejecutivo para verlas. Porque, bueno, pues se te invitaba a un viaje, se te enseñaba esta parte de la fábrica que era chula, se hacía esto otro, era una experiencia enriquecedora y tú decías, joder, qué bien, he conocido en profundidad mi empresa. Bueno, pues ahora es algo que va a poder hacer. Nosotros hemos hecho esto ya con varias empresas. Hay una en concreto que es una multinacional farmacéutica que lo tiene en varios sites ya del mundo. O sea, ellos tienen sites en diferentes partes del mundo y lo tiene ya en varios de ellos. Y lo veían dos técnicos de laboratorio, personas que en su vida profesional rara iba a ser la vez que saliesen de ese laboratorio. Ya no te digo ver las fábricas, te digo ver la habitación de al lado prácticamente. Bueno, pues en la formación de acogida se les enseñó la empresa en muchísima profundidad y su reacción fue de agradecerlo muchísimo, pues porque es una experiencia que no puedes vivir de otra manera, ¿no? Entonces la realidad virtual te aporta eso, experiencias que no puedes vivir de otra manera que no sea a través de la realidad virtual. Por ejemplo, este tema de que el turismo va a desaparecer, eso es mentira. Lo que va a ocurrir es que a lo mejor tú no puedes estar en todos los lugares del mundo y a lo mejor hay un lugar que en lugar de consumirlo presencialmente, decides consumirlo en realidad virtual, pero igual que te verías un documental de ese sitio y tú tampoco vas a estar en ese sitio. ¿Sustituye el documental el viajar a ese sitio? No, viajar es la experiencia de, pues llegas, te has tropezado con la maleta, te ríes con tus amigos o con tu familia, ¿no? Te tomas un plato del sitio típico que hay en ese lugar, ¿no? No, la realidad virtual lo que te aporta es que vas a poder ver y sentir como si estuvieses en ese sitio. Y nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo, bueno, todavía no puedo decir de dónde, no, tampoco es que sea ultra secreto, pero bueno, la empresa con la que lo estamos haciendo todavía no ha dado la noticia de que va a hacer esto y no lo podemos decir, pero estamos haciendo experiencias turísticas en la que contamos la historia de sitios con mucha historia, con mucha historia, y contamos como si fuese una película en realidad virtual de historias que han ocurrido en esos sitios. ¿Sustituye la experiencia de viajar a ese sitio? Para nada. De hecho, lo que puede ocurrir es que igual que tú te ves un documental de pronto de la Toscana italiana y te apetece ir a la Toscana italiana, pues a lo mejor te ves esta experiencia de realidad virtual del sitio que estamos haciendo y dices, joder, pues me gustaría conocerlo. No me lo había planteado así, pero el sitio parece bonito, parece chulo, tal. Y es una aplicación también práctica. La gente, en este caso el modelo de negocio, sería vender estas experiencias como quien consume pues una película en Prime Video y decides, pues esta película la voy a pagar y cuesta 3,99, pero bueno, me apetece ver esta película. Y ese es otro caso de uso, por ejemplo, ¿no? El turístico. No lo sé, no sé si quieres conocer casos de uso más... Bueno, se me ocurriría seguir más lejos, por ejemplo, claro, después de lo que has dicho, las academias de conducir, por ejemplo. Que ese tipo de cosas ya te vienen a la cabeza inmediatamente nada más escucharte, o cosas relacionadas con la medicina, como simplemente pues tener
de los cirujanos y ese tipo de historias. Pero bueno, vamos a pasar ahora a cuestiones empresariales. Espera, que Santiago creo que tenía Sí. un comentario. Yo quería preguntar pues, sobre el metaverso, todo el tema que hay de la gente que se está comprando parcelas en distintas plataformas. ¿Qué diferencia hay entre unas plataformas y otras? Porque si entras en Stealth no tiene nada que ver con lo que ves en Sandbox o en Decentraland. ¿Y qué finalidad tiene? Si es una inversión, si tiene sentido o qué ocurre con lo que está haciendo la gente con comprarse parcelas por ahí. ¿De qué va a valer eso al final? Pues me alegro de que me hagas esta pregunta porque a mí me parece que estamos en plena estafa. O sea, me parece que estamos en una estafa muy grande en la que hay empresas que están vendiendo este tipo de parcelas como si fuese a ser rentable en algún momento. La verdad, en los 8 años casi que llevo en realidad virtual, ha habido muchísimos cambios pues primero HTC parece que tiene unas gafas más desarrolladas, luego parece que las tiene Meta, o parece que se queda Meta, luego parece que Apple va a sacar su headset. A ver, lo único que sabemos con seguridad es que la realidad virtual y la realidad aumentada en algún momento van a llegar al consumidor y van a cambiarnos, así como las inteligencias artificiales han estado mucho tiempo ahí en una incubadora y ahora nadie habla de otra cosa que no sean las inteligencias artificiales, algo parecido va a pasar con la realidad virtual y con la realidad aumentada, sobre todo con la realidad aumentada. Pero eso es lo único que sabemos con certeza. ¿Qué empresas son las que se van a llevar el gato al agua y qué empresas son las que van a poder popularizar esto y van a poder venderte espacios virtuales? Que no digo que no vaya a ocurrir en un futuro, digo que no va a ocurrir de la manera en la que está ocurriendo ahora mismo. O sea, por ejemplo, si tú quisieses comprar un espacio virtual en Internet, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías si tú quisieses promocionar tu producto en Internet? Pues existe una empresa que se llama Google que te deja poner tu página web en primer lugar en su buscador. ¿Alguien ha comprado alguna vez el espacio virtual permanente de algo que visite todo el mundo en Internet? No, porque la gente no sabía cómo se iba a desarrollar Internet. O sea, si tú comprabas, por ejemplo, la página web coches.com creyéndote que ahí era donde se iban a vender todos los coches del mundo, todos los coches del mundo se iban a vender en coches.com. Pues te hubieses equivocado. O libros.com, ahí es donde se van a vender todos los libros del mundo. Pues no, resulta que se venden en Amazon. Y resulta que si alguien hace un modelo de negocio mejor que Amazon y lo revoluciona, a Amazon le pasará por la derecha y dejará de ser Amazon y dejará de ser otro, porque el mundo empresarial es dinámico, no es estático. Y comprar propiedades virtuales de una cosa que se está gestando y que ni siquiera los que estamos dentro sabemos exactamente cómo se va a materializar, podemos intuirlo. Desde luego ya te digo yo que no se va a materializar en que si Sandbox ha hecho un universo virtual, se vayan a hacer ahí todas las cosas relacionadas con el metaverso. En eso no va a quedar. Entonces, lo que pasa es que se han aprovechado de la euforia que ha habido con todo el tema de los NFTs, de esto que parecía que hay una revolución digital en la que van a pasar muchas cosas, que luego no pasa nada. Lo único que te pasa es que te has gastado 500 euros en una cosa que ahora vale cero. Pero se han aprovechado de todo de toda esta euforia, de toda esta gente que estaba sin poder salir de casa en 2020 y que claro, pues en algo te tienes que gastar tu dinero. Y pues es muy fácil caer en esto de, no, pues me compro una parcela virtual, además suena muy tecnológico, ¿no? Y lo cuentas y dices, wow, sí, yo es que tengo una parcela virtual, ¿no? Estoy en la vanguardia. Sinceramente, no vale nada. Y quien crea que valga algo, que me explique, por favor, qué es lo que vale. Porque la mayoría de la gente habla de futuro, que me explique ahora mismo qué es lo que vale. O sea, ¿en qué se materializa tener una parcela en Sandbox o en Decentraland? Porque yo he utilizado esas plataformas y no me parece muy diferente a un videojuego que podría desarrollar yo con 10 meses te hago un Decentraland o algo parecido a un Decentraland, quiero decir. Entonces, en ese contexto, ¿por qué narices un espacio virtual en Decentraland de verdad va a valer algo, ¿no? Si es tan fácilmente replicable, ¿por qué va a valer algo? Así que me alegro que me hayas hecho esta pregunta. Soy muy contundente. No sé, igual luego me llevo una leche histórica, ¿no? Y dicen, mira, te equivocabas. Pues igual, pero sinceramente pocas cosas digo con tanta rotundidad, pero esta es que lo tengo claro. Equivocarse por precaución tampoco es equivocarse. Ya, bueno.
Esto conecta bien porque con lo que te voy a preguntar ahora, porque ¿cuáles son las empresas, aparte de Meta, ¿no? Que es la que todos conocemos, punteras en este campo? Es decir, tiene Meta competidores, ¿no? Y mira, ya de paso meto esta de... ¿Qué ocurre por ejemplo, con China, un país que está despuntando tecnológicamente y que en algunos campos va por delante de los países occidentales y de Estados Unidos? ¿Cuáles son las empresas que van a hacerle sombra a Meta y también los países, digamos? A ver, esta es una pregunta complicada porque es que el tema es complejo. A ver, la realidad virtual y la realidad aumentada por sí mismas no son suficientes. Para mí la realidad virtual y la realidad aumentada son el caramelo. Realmente lo que va a valer de verdad son los datos que se van a conseguir gracias a que todos llevemos unas gafas de realidad aumentada. Eso es lo que realmente tiene relevancia. La realidad aumentada como tal va a ser útil, va a tener muchísimas formas de utilizarse, ¿no? Pero realmente lo que va a valer son los datos. Y el sistema con el que van a funcionar todas estas gafas de inteligencia, o sea, de realidad aumentada, para mí está muy ligado a la inteligencia artificial. Con todos los cambios que está habiendo ahora mismo de inteligencia artificial, yo he visto ya muy claro que el sistema operativo que van a llevar estas gafas va a ser vía inteligencia artificial y que, por ejemplo, tú vas a llevar unas gafas puestas, vas a señalar a la televisión y vas a decir, enciéndete. O a lo mejor ni siquiera hay televisión, es una televisión virtual y dices, enciende la televisión y entonces te aparece tu televisión virtual y tú la ves. Y te van a entender las gafas lo que quieres decir, o vas a estar cocinando y vas a decir que empiece el temporizador y entonces pues va a empezar un temporizador de 10 minutos o de lo que tú ya has programado. Y se va a quedar ahí como al lado de la olla en la que tú estás cociendo algo. Entonces, claro, sabiendo que las gafas van a funcionar con sistemas de inteligencia artificial y que últimamente ha habido cambios muy importantes en la inteligencia artificial, veo poco prudente asegurar 100% que Meta va a ser quien va a tener con seguridad pues estos desarrollos. Sí que es cierto que por mucho que ahora mismo OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, inteligencia artificial en la que tú puedes escribir cosas, te contestan cosas y tal, esta empresa está haciendo mucho ruido, es cierto que Mark Zuckerberg desde 2016 lleva teniendo en su mapa, en su roadmap, desarrollos en 3 áreas. O sea, para Mark Zuckerberg desde 2016 Meta era realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial y conectividad. Y esto lo dijo en 2016 y estamos en 2023. Por lo tanto, Mark Zuckerberg no tiene un pelo de tonto. Mark Zuckerberg ya estará haciendo sus propios modelos de lenguaje que funcionen con estas gafas de realidad aumentada y de realidad virtual. Entonces, ya poniendo todo el contexto, ¿no? De que no solamente se trata de realidad virtual y aumentada, sino también de cómo de pionero seas y cómo de eficaz seas en los desarrollos de inteligencia artificial, vamos a analizar un poco cómo está el terreno. Por un lado está Meta. Meta tiene claramente el nicho dominante de los videojuegos. Tiene, la última vez que lo leí, me parece que eran 20 millones de Quest vendidas. Se diferencia en mucho del siguiente que le sigue, no sé si es PlayStation o Pico, que es de una empresa china, pero con un porcentaje bajísimo. Estamos hablando de que Meta a lo mejor tiene un 85% del mercado, un 90% del mercado, una barbaridad. O sea, eso lo tienen ahora mismo claramente dominado. En realidad aumentada parece que también lo van a tener dominado, porque hace poco se ha filtrado un roadmap en el que parece ser que sus gafas de realidad aumentada están al caer. O sea, hablo de los próximos 3 años vamos a ver ya prototipos y 5 años ya van a estar en el mercado. Eso es lo que se ha filtrado. Y Meta, por lo general, lo que dice, lo hace. O sea, Mark Zuckerberg cuando sale diciendo voy a hacer algo, lo que ocurre es que cuando dijo que lo iba a hacer, lo acaba haciendo. Entonces, claro, no es como Apple, que a veces se rumorea que van a salir sus gafas y tal. No, esto es como un tipo diciendo que va a hacer algo y que lo suele cumplir. Por lo tanto, suele dar un guidance que se suele cumplir. Por lo tanto, es creíble. A mí me da credibilidad. Luego podrán hacerlo, pero hasta ahora no ha ocurrido. Entonces, por un lado tienes a Meta con esa determinación y con ese roadmap tan ambicioso y tan claro en el que va cumpliendo paso a paso, y tú dices, yo creo que Meta
tiene las de ganar. Y eso lo pienso de verdad. Creo que Meta tiene las de ganar. No podría afirmar con rotundidad que va a ser Meta seguro, pero hombre, es la empresa que más claramente se ha posicionado en esto. Si tú hablas de realidad virtual o realidad aumentada, enseguida la empresa en la que piensas es Meta. Y si lo hacen bien, pues yo creo que podría llegar a ser Meta la que se lleve el gato al agua de esto, o al menos una parte importante del pastel. Pero luego hay más empresas. Por ejemplo, está Apple, muy callada, desarrollando, 100% seguro lo están haciendo, sus gafas inteligentes, sus smart glasses, porque esto es importante. No tiene por qué llevar realidad aumentada al principio. O sea, pueden ser simplemente unas gafas inteligentes que hagan cosas como las que os he comentado, que estés frente a tu televisión y puedes decir enciéndete y se encienda. O por ejemplo, que estés viendo un menú en un restaurante en China y a través de un altavoz las gafas te digan qué es lo que pone en ese menú. O incluso, como están conectadas a una inteligencia artificial, le puedes preguntar, oye, sabiendo qué es lo que me gusta, ¿qué me recomiendas que me pida en este restaurante? Porque no entiendo nada, está todo en chino y tú sabes que a mí no me gusta el picante, por ejemplo, sabes que a mí me gusta tal, sabes que a mí me gusta cual. Entonces, ¿qué me recomiendas? Y dirá, pues mira, el guanchón este es perfecto para ti. Entonces, Apple está trabajando en ese tipo de gafas, en gafas inteligentes que hagan este tipo de cosas. Entonces, muy probablemente cuando las saquen van a ser un éxito comercial. La pregunta es, ¿las sacarán antes que Meta? ¿Quién llegará antes en esta carrera, no? Pero ahí tenemos un competidor posible. Más empresas, por ejemplo, está ByteDance, que compró una empresa llamada Pico. Fue un movimiento muy similar al que hizo Facebook con Oculus. Facebook compró Oculus por 2.000 millones y ByteDance compró Pico por 900 millones. Entonces, a nivel de desembolso no es un desembolso igual, pero bueno, hicieron un movimiento muy similar, que es comprar una empresa que hace realidad virtual. Ahora bien, ByteDance, al menos públicamente no lo ha expresado, no tiene un plan tan sólido como el que tiene Meta, porque Meta tiene un plan muy, muy, muy sólido de cómo va a hacer esto. Por ejemplo, para realidad virtual están desarrollando IAs generativas, que ya hablaremos luego de qué son las IAs generativas, pues está desarrollando IAs generativas que va a permitir que los usuarios creen sus propios videojuegos. Entonces, claro, con un plan tan ambicioso como ese, de que tú vas a tener unas gafas y un día con los amigos te vas a aburrir y vas a decir, bueno, pues vamos a crear nuestro propio juego. Y en cuestión de 5 o 10 minutos tienes un juego creado al que podéis jugar todos. Pues claro, ese es un plan muy ambicioso y que Meta lo tiene en su cabeza muy claramente, bueno, Mark Zuckerberg, desde 2016 o puede que incluso antes, ¿no? ByteDance, Pico no se ha pronunciado en este sentido tan claramente como Meta. Están haciendo las cosas bien, tienen buenas gafas, lo que pasa es que el hardware no es lo más importante. De hecho, el hardware Meta lo está vendiendo básicamente también por estar como en boca de todo el mundo, que la gente le asocia que son los que están haciendo las cosas de mayor calidad. Pero no es todo, o sea, el plan ambicioso que hay detrás del hardware es lo realmente relevante para llevarte el pastel en el futuro, ¿no? Entonces tendríamos por ahí Apple, tendríamos Meta, tendríamos ByteDance con Pico, que ByteDance, para que no lo sepa, es la empresa que tiene TikTok, ¿vale? Es TikTok, ByteDance es TikTok, básicamente. Y luego, pues, Microsoft, pues, por poder también podría, porque al final... teniendo parte de propiedad de OpenAI y pudiendo hacer estas gafas que yo comento, Smart Glasses, tampoco creo que sea lo más sofisticado de desarrollo. El mayor reto tecnológico era la IA, que ya está hecho, y el siguiente reto tecnológico es una batería de alta duración, porque claro, al estar todo el rato conectándose por internet con la API de la inteligencia artificial que se esté usando con esas gafas, pues claro. O la otra opción es meterlo dentro de las propias gafas, pero bueno, el caso es que hay varios. O sea, para mí ahora mismo esto es una guerra. Esto es una guerra. Esto es una guerra y ya veremos quién gana, pero claramente Meta tiene el plan más sólido, dicho públicamente. Otra cosa es que no sepamos nada de Apple y a lo mejor tienen incluso un plan más ambicioso. No lo sabemos, esa es la realidad. Pero es un poco como está el mercado. Pero lo bueno de esto, como inversor, que supongo que vuestro público sobre todo serán inversores, tú te puedes beneficiar de esto de muchísimas maneras, porque hay muchas empresas que se pueden llevar beneficios de este tipo de desarrollos, ¿no? De realidad virtual. Por ejemplo, hay una empresa de videojuegos, de desarrollo de videojuegos llamada Unity, que es el programa que se utiliza,
que de hecho han anunciado ahora planes para que se pueda utilizar con inteligencia artificial. Tú antes tenías que crear cada 3D específicamente, o sea, cada elemento 3D de tu videojuego lo tenías que crear un poco a mano, ¿no? Y ahora parece ser que le puedes decir, créame un 3D de no sé qué, y te lo crea mediante texto, ¿no? Entonces, están habiendo cosas muy, muy interesantes. Hay muchas empresas que están desarrollando cosas en este sentido y yo creo que va a haber muchas en las que tú vas a poder invertir para sacar beneficio de esto que está ocurriendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y mira, ya que lo has nombrado, te vamos a hacer una pregunta también súper directa, en la que se necesitan explicaciones sencillas para gente muy amateur. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué tipos de inteligencia artificial existen? Y sobre todo, ¿cómo afectan a la realidad virtual y a la realidad aumentada? Pues mira, ahora mismo las inteligencias artificiales más, las más relevantes que se están viendo ahora mismo sería, por un lado, las IAs generativas, las inteligencias artificiales que son capaces de generar cosas, imágenes, vídeos, texto, lo que sea, son capaces de generar. Y por otro lado, los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son las inteligencias artificiales que más en boca de todo el mundo están. Los modelos de lenguaje, ChatGPT, por ejemplo, es un modelo de lenguaje, ¿vale? Tú le escribes, te contesta. Sí es cierto que hay como un hype en cierta parte justificado, pero en otra parte ya como siempre, ¿no? O sea, la gente ve un poco y lo hace un mundo. ChatGPT no es una IA que diga la verdad, por ejemplo. No es una IA que diga la verdad. Los modelos de lenguaje, tal y como están construidos, no están creados ahora mismo para decir la verdad o para decir siempre la verdad, mejor dicho. Entonces tú le puedes pedir a lo mejor que te planee un viaje y te lo hace perfecto. Y dice, mira, este sería tu viaje, Pero si profundizas en un tema o si le pides un artículo de un tema, es posible que haya información de ese artículo que se esté inventando. Entonces, por un lado veo muy importante, conocer el tipo de inteligencias artificiales que hay y luego cómo usarlas, porque no se pueden usar de cualquier manera, ¿no? Entonces, por empezar vamos a empezar por las IAs generativas, que son las que, al menos a la realidad virtual y aumentada, son las que nos aplican. Tú podrías, por ejemplo, describir, hazme una imagen de el Papa Francisco con un abrigo, por ejemplo, que no sé si lo estáis viendo ahora, todas las imágenes que... Es el Papa Bro. Efectivamente, pues eso, y de hecho hay gente que están tan bien hechas, hay gente que se creía que era verdad. O sea, hay gente que hasta que obviamente ya ves 40 fotos del Papa con abrigos diferentes y entonces ya dices, bueno, pues igual no es verdad, ¿no? Pero hay gente que se creía que era verdad. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues tú le metes un texto y te devuelve una imagen. Papa Francisco con un abrigo del tipo tal. Y entonces te devuelve la imagen. Entonces, ese proceso de explicación se llama prompt, ¿vale? Y el proceso de generación se llama lo que sea que está generando. Image, vídeo, lo que sea, ¿vale? Entonces, el contenido, básicamente. Entonces, el prompt, si es a través de texto y lo que te devuelve es una imagen, sería text to image. Es decir, de texto te da una imagen. Si fuese un vídeo lo que te devuelve, o sea, si te está generando un vídeo, que esto también es posible, aunque sea increíble, pues es posible generar vídeos a través de texto, es decir, te hace un vídeo original de cero a través de texto, sea text to video, ¿vale? Y así con las diferentes cosas. También le puedes dar un prompt que sea un vídeo, por ejemplo, y que te devuelva el contenido que sea un texto, que sea video to text, por ejemplo, y te describe ese texto, lo que sea que se esté viendo en ese vídeo. Eso es lo que hacen las IAs generativas. Al final, a partir de una explicación, crean algo completamente original de cero. Claro, ¿por qué es importante esto para la realidad virtual? Pues porque imaginaos cuánto se va a multiplicar la productividad de los desarrolladores, pues como es Onírica o como son otras empresas del sector, que se encargan de desarrollar experiencias de realidad virtual y aumentada, cómo se van a revolucionar cuando empecemos, que nosotros ya estamos empezando, a utilizar estas IAs generativas. Es que básicamente va a hacerte muchísimo más productivo. O sea, un 3D que a lo mejor antes necesitabas varios días para modelarlo, que quede bien, qué tal, por ejemplo, una casa. Un 3D de una casa, hacer una casa en 3D y luego pintarla y tal y cual y que quede bonita. A lo mejor te lleva, pues no sé, 2 semanas, por ejemplo, imagínate, una semana o lo que fuese. Es que a lo mejor estamos hablando de que lo puedes hacer en 10 minutos. Y encima puedes tener diferentes modelos de casa y luego elegir la que más te gusta. Entonces,
vamos a vivir una revolución absoluta del contenido. Para una empresa como Meta, que tiene 20 millones de headsets vendidos, pues imagínate que de pronto puede rentabilizar esa revolución del contenido y que de pronto empieza a haber muchísimos videojuegos que la gente usa porque ya por fin es muy fácil crear el contenido y hay muchos desarrolladores haciendo cosas que antes no se podían hacer. Entonces, las inteligencias artificiales para mí han cambiado completamente las reglas del juego. Esto que estoy hablando de le das un prompt y te devuelve el contenido se puede hacer con muchísimas cosas. Por ejemplo, Text to 3D, que es lo que he explicado de la casa, ¿no? O Text to Avatar. Le dices un texto y te devuelve un avatar hiperrealista de un personaje famoso con el que tú puedes hablar. De Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de quien a ti te apetezca tener el avatar, ¿no? Entonces, hay una revolución súper grande con esto. Para mí son unas IAs que están cambiando ya muchísimo cómo funciona todo. Por poneros ejemplos en los que los utilizamos nosotros. Nosotros ahora mismo, las presentaciones comerciales que hacemos, decimos, no, pues imagínate, la experiencia empieza así, luego se ve esto otro. Antes eso lo explicábamos o cogíamos una imagen que más o menos se pareciese a lo que nosotros teníamos en mente. Ahora muchas veces, cuando es posible, tecleamos en nuestras IAs que tenemos generativas, genérame esto y entonces le das una idea mucho más aproximada al cliente de lo que va a tener al final. Ese es un ejemplo. Luego, en el desarrollo, pues estamos haciendo una experiencia en la que tenemos que reconstruir una vidriera del siglo no sé cuál, y entonces le decimos a una IA, hazme 5 ejemplos de esta vidriera. Y entonces te da 5 ejemplos. No me gustan, otros 5, y de pronto hay 5 que te gustan. Y ya te quedas con la que más te gusta. Y lo pones. Duración del desarrollo, 10 minutos. Duración anterior, pues fácil 2 días de trabajo. O sea, que tuvieras la vidriera bonita y cuando la tuvieses, decidir si sacrificar esos 2 días e invertir otros 2 días en hacer otra porque esa no te ha gustado como le ha quedado el diseñador, o ir para adelante con esa porque es lo mejor que vas a tener y dices, bueno, pues mira, no me entusiasma, pero al final es una vidriera que no es tan importante en la experiencia, entonces me da igual, lo podemos... Esto es un caso concreto, por eso hablo de la vidriera, porque es una catedral que tuvimos que reconstruir, una experiencia de viaje al pasado, que por cierto está en la Biblioteca Nacional de España, pues si alguien la quiere ver, se llama Nebrija Estela de Letras, y básicamente viajas al pasado con Nebrija, los Reyes Católicos, Colón y tal, y es una experiencia que hicimos con la Universidad de Nebrija y que está disponible en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, para los que sean de Madrid, de vuestros oyentes, que ya veo, vosotros sois gallegos, no sé si estáis viviendo aquí en Madrid o estáis allí en Galicia. No, yo vivo en Alemania. Vale. Vale, genial. Bueno, pues para quien sea de Madrid y de vuestros oyentes, pues se puede ver. Pero el caso, que sobre las IAs generativas, ¿no? Que se están empezando ya a utilizar para todo y acaban de empezar. Entonces esto va a revolucionar muchísimo la generación del contenido. Es un antes y un después. La realidad es que yo estoy en shock todavía. O sea, ya llevo mucho tiempo, bueno, lo que es mucho tiempo en este campo, que son 6 meses. Llevo mucho tiempo utilizándolos, pero sigo en shock. O sea, no se me va el shock de que a golpe de texto puedas crear prácticamente cualquier imagen o en el futuro cualquier cosa. O sea, es que podrías crear hasta la voz de una persona. O sea, podría David replicar tu voz y hacer un podcast con tu voz y con la voz de Santiago. O sea, eso se puede hacer porque además vuestras voces son públicas, están en vuestro podcast. Por lo tanto, coges ese trocito, entrenas una IA que te haga esa voz y ya tienes un podcast y es un tema. es un tema. No sé si alegrarte o empezar a temblar. Bueno, va a cambiar todo. La realidad es que nos enfrentamos a una época de cambios exponenciales y demasiado radicales, algo que no está preparada nuestra mente. O sea, mira que hemos vivido cambios, en estas últimas décadas, pero creo que nuestras mentes no están preparadas para el cambio que va a venir porque la cantidad de información falsa, de deepfakes y de cosas que nos vamos a encontrar y de usos malos de estas tecnologías va a ser también importante. Y lo que no es malo y lo que es muy bueno, la cantidad de revoluciones que va a haber empresas que les va a pillar a traspiés. O sea, o te adaptas o de pronto ves que tú estás yendo a caballos y de pronto no es que el otro lleve un coche, es que lleva un cohete. Entonces va a ser muy rápido y hay que estar preparado, lógicamente. Pues luego, hablando de empresas,
aprovecha para decirnos algo de Onírica VR, del que os recuerdo a los que escucháis que Alejandro es CEO y fundador y Creative Director, y de cómo está este tema en España, a ver si esta vez España no se queda atrás. Enlaza lo que ibas a decir con esto, por favor. Sí, bueno, a ver, en Onírica lo que estamos haciendo para adaptarnos a esto es abrazarlo. O sea, hay empresas a lo mejor que se quedan como más en la retaguardia y viendo qué pasa. Nosotros somos mucho de trastear y de tocar cosas. Y en ese sentido estamos yendo a por ello. Pues fíjate, en España yo veo que hay mucha inquietud por este tema en el sentido positivo. Es decir, hay muchos divulgadores como puede ser .csv, que tiene un canal de YouTube en el que explica cosas sobre inteligencias artificiales. Luego veo también muchas empresas, pymes españolas, que están incluso compitiendo con algunas empresas extranjeras en desarrollo de productos de realidad virtual y aumentada. Entonces, a ver, tengo que barrer para casa porque, claro, mi empresa es de España. Entonces, yo quiero creer que lo estamos haciendo bien y que sí que... Una cosa está clara, y es que se puede competir con empresas estadounidenses o canadienses que también son buenas en esto de realidad virtual, siendo una empresa española. Algo que antes era impensable porque a lo mejor allí tenían como los mejores equipos, los mejores tal. No. Aquí de lo único que dependes es de tu inquietud y de tu capacidad de adaptarte rápidamente a los cambios que pasan. Que no digo que sea fácil, pero al menos depende de ti. O sea, al menos depende de tus habilidades y no depende de que tengas acceso a tales recursos o tal. Porque la mayoría del conocimiento estamos probablemente en la mejor época para esto. La mayoría del conocimiento está en Internet. La mayoría del conocimiento está en CEOs de empresas súper importantes en Twitter diciendo su opinión claramente, o el director de inteligencia artificial de Meta diciendo tal cual lo que él piensa, o Sam Altman o Bill Gates escribiendo un artículo en el que te explica cómo va a funcionar esto en el futuro. O sea, estamos en el mejor momento, ¿no? Entonces, yo veo que en España sí que hay mucha inquietud. Nosotros, particularmente en Onírica, lo estamos viendo con muchísima inquietud todos estos cambios que están habiendo. Y la realidad es que, a ver, nosotros es verdad que tenemos algunos clientes que son de fuera, pero en todos estos años hemos tenido muchos clientes de España, y yo por foros y por cómo lo veo en mi día a día, veo que hay empresas que de verdad quieren instalar realidad virtual dentro de sus empresas. Nosotros al principio nos encontrábamos con muchos experimentos. Por ejemplo, un experimento que hicimos fue el de Mini Clubman, que hicimos un anuncio del Mini Clubman en el que tú podías ver el coche, meterte dentro de él, tal, todo en realidad virtual. Pero claro, luego digamos que dentro de la empresa no llegaban como a hacer una apuesta fuerte por esto y porque se hiciesen más coches o se hiciese tal, ¿no? Pero un cambio que he visto que sí que está pegando es que ahora las empresas ya no quieren esos experimentos, ya lo que quieren es de verdad utilizarlo. Por ejemplo, la Nebrija haciendo una apuesta clara y diciendo no, es que nosotros queremos que se estudie realidad virtual, o sea, que se estudie en realidad virtual, parte de nuestra historia la vamos a meter en realidad virtual, están muy inquietos con esto, quieren hacer muchas cosas en este sentido. Por nombrar a otros clientes que tenemos, pues Grifols, que también es una empresa española, ¿no? En Grifols están como locos con esto. O sea, con Grifols llevamos trabajando 5 años y pues la mayoría de proyectos que hemos hecho con ellos, pues no podemos hablar de ellos, pero sí que podemos decir que es que están tocando todo, o sea, todo. O sea, desde cómo se venden medicamentos hasta cómo se forman las personas, todo. O sea, todos los productos que podéis imaginar alrededor en torno a la realidad virtual lo estamos haciendo con ellos, quiero decir. Entonces, veo que estructuralmente las empresas se están preparando para estos cambios y creo que es muy interesante que sea así, ¿no? Y que no los veamos como con miedo, sino que los veamos con energía, bueno, pues es el futuro, vamos a por él, ¿no? Pues vamos a plantearte quizá lo que es la última pregunta, una pregunta muy complicada. Yo sé que todo lo que es relativo al futuro es muy fácil equivocarse, ¿no? Es muy fácil pillarse los dedos. Aún así te vamos a retar a que, si bien no nos hagas una predicción, sí nos des tu opinión, porque tu opinión tiene valor, ¿no? No es como mi opinión no vale absolutamente nada en este tema, pero la tuya sí.
Entonces, lo que te queremos preguntar es cómo va a cambiar nuestras vidas y cómo va a cambiar la economía, el metaverso y la inteligencia artificial, la conjunción de las dos cosas. ¿Y qué pros y qué contras ves en los cambios que van a venir en el futuro, especialmente en el mercado laboral? Pues, a ver. Es difícil. Sí, es una pregunta que tiene miga. Yo lo dividiría en dos partes. Por un lado, las inteligencias artificiales van a cambiar la forma en la que hacemos nuestro trabajo y la forma en la que hacemos las cosas en el día a día. Van a cambiar eso, van a cambiar la velocidad con la que las hacemos, la manera en la que las hacemos. Va a transformar nuestros hábitos, Y la realidad virtual y la realidad aumentada van a cambiar la forma en la que experimentamos lo que hacemos, en la que experimentamos la realidad. Entonces, por así decirlo, si tuviese que diferenciarlos, la realidad virtual y aumentada es la interfaz, es lo que tú ves, es lo que tú experimentas, lo que te entra por el sentido de la vista y de los oídos, ¿no? Y las inteligencias artificiales sería el sistema operativo, sería la ingeniería que hay debajo, ¿no? Sería cómo cambia, cómo se revoluciona, pues por ejemplo, escribir un documento, cómo se revoluciona escribir. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo de cosas que utilizamos habitualmente, yo ahora mismo tengo un ordenador delante, ¿no? En el momento en el que yo, a través de unas gafas de realidad aumentada, pueda proyectar este ordenador y tenga un teclado virtual también aquí, ¿para qué necesito el ordenador? Entonces ha cambiado la forma en la que yo experimento la realidad, ¿no? Ahora ya no necesito un ordenador, ya mi experiencia es otra, ya tengo una pantalla delante de mí que además me puedo llevar a donde yo quiera. ¿Qué es lo que va a cambiar la inteligencia artificial? Bueno, pues la forma en la que tú comunicas que tú quieres ese ordenador. Esas gafas que tú lleves probablemente ya van a estar hartas de ver tus gestos, ver cómo te mueves, ver qué es lo que dices y entonces tú vas a decir, oye, que quiero el ordenador y enseguida te va a aparecer ya la pantalla del ordenador. Vas a escribir un texto, pues por ejemplo un mail, y te va a autocompletar directamente la inteligencia artificial ese mail. Entonces uno digamos que es la parte visual y otro es la parte productiva, es la parte de cómo hacemos las cosas. Claro, que predecir el impacto que esto va a tener, pues es que te diría que va a cambiar absolutamente todo. Te diría que no va a cambiar todo tan rápido como nos creemos, o sea, creo que va a ser más rápido que como creemos, pero menos de lo que es posible, porque, por ejemplo, ya se podrían haber eliminado los libros en papel o los documentos en papel. Esa es la realidad. Pero hay gente, porque somos humanos y tenemos nuestros gustos y nuestras preferencias y nuestra inercia también, y hay gente que le sigue gustando leer en papel y que le sigue gustando escribir a mano. Igual, ya menos no, pero sigue habiendo gente que le gusta leer en papel, escribir a mano. Y no es una cuestión de edad tampoco, porque yo conozco gente de mi edad que dice, no, es que yo quiero leer en papel, a mí me gusta más tener un libro. Y eso te lo confirmo desde Alemania, el país del fax. No te digo más por eso. Alemania es el país del fax, ¿no? Pues fíjate, es que la inercia tira mucho más de lo que queremos. Entonces, lo que sí que está claro es que aquellos que se adapten a estos cambios van a tener pues un impulso muy grande en su vida profesional y personal también, porque ya, pues por ejemplo, el simple hecho de no tener es que no quiero decir el nombre, el dispositivo de Amazon que tienes en tu casa al que le puedes decir que ponga Spotify y que ponga las cosas, ¿no? Que no quiero decir el nombre porque lo tengo al lado y si no se va a activar y va a empezar a poner música o cualquier cosa. Pero el simple hecho de no tener eso en tu día a día ya hace que tu día a día, digamos, sea menos, o sea, tengas menos posibilidades de las que podrías tener, ¿no? Pues esto va a ser similar, o sea, aquellos que incorporan las inteligencias artificiales y la realidad virtual y aumentada van a vivir una vida, tanto profesionalmente como a nivel lúdico, mucho más completa que lo van a hacer aquellos que rechacen estas tecnologías. Entonces, va a cambiar todo radicalmente, la forma en la que interactuamos con las cosas, si tienes o no tienes una televisión en tu casa, si tienes o no tienes interruptores para encender y apagar las luces, porque ¿para qué los necesitas? Si puedes o bien decirlo o bien meterte en una app y encenderlas por una app,
o bien directamente tienes una inteligencia artificial programada para que según vayas pasando por las diferentes habitaciones se vayan encendiendo las luces, o se programan para que a una determinada hora de la noche estén más tenues. Ese tipo de cosas pues vamos a poder hacerlas. La forma en la que nos comunicamos con las personas, pues nosotros ahora mismo estamos aquí en una pantalla, pero imaginaos que fuese posible que estuviésemos haciendo este podcast y que yo estuviese viéndose aquí en esta habitación en forma de avatar más o menos realista y vosotros a mí también. Y entonces pues es más como una conversación y ya la interacción cambia, ya cambia todo. Imaginaos que la gente no consume este podcast así, vía audio. Imaginaos que hay una inteligencia artificial que de pronto pasa ese audio a un avatar de nosotros mismos hablando en un espacio el que sea, y a través de unas gafas la gente ve una conversación entre nosotros, no escucha un audio, ve como un evento en directo, por así decirlo. Y todo porque la inteligencia artificial es capaz de, mediante tu voz, saber cómo estarías gesticulando más o menos, entonces el avatar gesticularía como tú. Y esto no es ciencia ficción, esto son cosas que van a ser posibles. O sea, no estoy hablando de una predicción de aquí a dentro de 100 años, estoy hablando de una predicción de que esto probablemente, si no hay nadie que se anime a hacerlo de aquí a 5 años, igual lo hago yo. O sea, no es una cuestión de que sean desarrollos que sean imposibles, o que lo que pasa es que son tan revolucionarios que parece que no van a llegar, pero van a llegar, son cosas que van a ocurrir. Por ejemplo, la forma en la que leemos. Tú ahora mismo tienes un libro y te lo lees. En el futuro, tú vas a poder preguntarle a ese libro, oye, por ejemplo, un libro de productividad, oye, ¿y cuáles son las herramientas que me recomiendas que empiece a utilizar? Se lo preguntas al libro. Una inteligencia artificial te responde con información de ese libro, pues mira, las que te recomiendo son estas y estas. Va a cambiar todo, o sea, va a cambiar todo y es, o sea, si quisiésemos como ir punto por punto de las cosas que van a cambiar, el control de los gobiernos, por ejemplo, a mí es una cosa que me da muchísimo miedo. La forma, o sea, es que van a tener un poder casi absoluto para controlar todo, o sea, el qué decimos, claro, en el momento en el que hay modelos de lenguaje que entienden lo que se dicen, o sea, tú puedes etiquetar a las personas, targetear a las personas y decir, Alejandro Báguena, ¿ha dicho algo malo del gobierno alguna vez? Y una inteligencia artificial te responde, sí, porque tienen transcrito toda mi conversación. Y si las compañías telefónicas o quien sea le dan permiso para transcribir nuestras conversaciones, o es más, las autorizan para que lo tengan que hacer por ley prácticamente, pues ahí tenemos una posibilidad de control de gobierno, y no estoy hablando en concreto del de España, ¿no? Pero gobiernos más autoritarios pues sí pueden hacerlo. O incluso pues por poder puede llegar a ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero pues eso, por ejemplo, es otra cosa que va a cambiar, ¿no? El cómo de expuestos estamos al control. No lo sé, podría enumerar una lista. La verdad es que es un ejercicio inabarcable, esa es la realidad. O sea, si he dado algunas pinceladas de las cosas que a mí más me llaman la atención, ¿no? Como productividad o como experiencia de tu vida real o como gobierno, ¿no? Pero es inabarcable, o sea, potencialmente podríamos estar aquí hablando 3 horas y seguiríamos en la punta, seguiríamos rascando la punta del iceberg, el inicio de la punta del iceberg de todo lo que va a cambiar. ¿Pros que tiene esto? A mí me parece que nuestra vida puede ser mucho más cómoda, mucho más entretenida. El tema de que nos quiten las sillas de trabajo a mí no me preocupa. O sea, creo que todo va a ser una commodity. O sea, la mayoría de las cosas que ahora vemos como lujos van a ser una commodity. La historia de la humanidad es la historia de convertir en algo que usas en el día a día, algo que antes era para los grandes reyes y para los grandes personajes públicos, ¿no? Y ahora todos lo tenemos. De hecho, si tengo que elegir entre ser el más rico del siglo XVIII o vivir en mi casa ahora mismo, 1000 veces elijo vivir en mi casa ahora mismo, ¿no? Pues esto va a ocurrir, pero con muchas cosas que ahora mismo pues no están a nuestro alcance, ¿no? O sea, tener asesores para prácticamente cualquier tema, asesores de inteligencia artificial, obviamente, pero para prácticamente cualquier tema que necesitemos. Eso yo lo veo un pro enorme. O sea, el tener acceso al conocimiento de calidad y bien inmediatamente, eso es súper bueno. Y contras, pues los que he mencionado, ¿no? Los del gobierno controlándonos, la desinformación que va a haber va a ser brutal, hay gente que le pillará con más desconocimiento el tema y se lo creerá, imágenes de Trump siendo esposado en plena campaña presidencial, a cuantos que no tienen por qué ser
no sé, estar al día en estas cosas. O sea, en Estados Unidos hay 300 millones de habitantes. Es que con que 60 millones no se hayan enterado todavía del tema de las IAs, ahí tienes a un montón de votantes a los que les puedes exponer a imágenes que son falsas de que Trump ya ha sido detenido cuando en realidad es mentira. En fin, o sea, contras hay infinitos. O, por ejemplo, a mí lo que me da miedo son las estafas. O sea, imaginaos que os llama un familiar o una persona muy cercana, un amigo, para pediros, por favor, que le hagáis un bizum a este número de teléfono, que se ha quedado estancado, que tal, que una persona le está ayudando, pero necesita este dinero y que lo necesita ya. Y al día siguiente, en las noticias ves que eso le ha pasado a 60.000 personas. Pues eso es un contra muy grande, ¿no? La cantidad de estafas que puede haber. De todas formas, yo creo que tu visión es optimista. Tú crees que esto va a mejorar nuestras vidas, va a mejorar la productividad de la economía, que va a hacer nuestras vidas más cómodas y mejores, en líneas generales. En líneas generales, sí. Lo que pasa es que es como todo, son herramientas muy potentes, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Entonces, sí, claro. ¿Qué es lo que yo creo? Que normalmente en la humanidad, por lo general, bueno, tendemos a no querer autodestruirnos, ¿no? Entonces, creo que va a haber muchos más casos de buen uso que casos de mal uso. En ese sentido soy optimista, o sea, creo que nuestra vida va a cambiar mucho y para mejor. O sea, Internet también potencialmente es una fuente de estafas muy grande y se ha convertido en algo que para mí es maravilloso. Tener acceso a cantidad de información, bueno, pues esta charla. Es que esté ocurriendo esta charla es producto de que ahora tenemos una forma de conectar mucho mejor, mucho más eficiente, que nos permite identificar a personas con gustos similares a los nuestros, con las que nos puede interesar charlar de determinados temas. Y claro, la inteligencia artificial eso lo va a multiplicar por 1000. Y sí, totalmente. Yo soy muy optimista, pero claro, sí me parece sensato advertir también de las cosas malas que pueden ocurrir también para que la gente esté dándole vueltas, ¿no? Bueno, pues igual no me creo todas las imágenes que veo, o igual es una desgracia, pero igual tengo que desconfiar de esta llamada con tono de voz similar al de mi madre cuando me pide algo raro y cerciorarme de que de verdad es mi madre. Pero es complicado, es complicado, pero yo creo que merece la pena también decirlo, aunque yo sea optimista, merece la pena decir también las cosas negativas que puede traer esto. Pues vamos a cerrar este interesantísimo podcast, pues digamos con qué te gustaría decirle a los oyentes en relación al metaverso, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, respecto a sus temores y esperanzas. ¿Qué les dirías? Pues mira, yo les diría que el arma más poderosa que tenemos para combatir las revoluciones tecnológicas es la curiosidad. O sea, con curiosidad es difícil que algo te bata a nivel tecnológico, porque si afrontas las cosas con curiosidad honesta, que de verdad te interesa aprender de este tema, cómo funciona, siempre va a haber algo que se te ocurra que mejore lo que ya está hecho. Para mí la curiosidad es mucho más poderosa que el temor, porque si lo afrontas con temor y vas con miedo y tal y cual, ya lo haces como algo que no está dentro de ti, ¿no? Pero si lo haces con curiosidad, ya lo haces de una manera que digamos que incluso te sientes bien por estarlo entendiendo, te sientes bien porque se te estén ocurriendo ideas, y creo que es mucho más poderoso afrontar las cosas desde el optimismo que desde el pesimismo, y creo que todo lo que va a venir trae muchísimas cosas buenas. Yo animo a todo el mundo a que investigue, que coja vídeos de YouTube, que vea muchísima información por internet y que se empiece ya a empapar de cómo funciona esto, porque te puede gustar o te puede no gustar, pero no lo vas a poder parar. Entonces es mejor directamente ya cualquier mal pensamiento que tengas sobre este tema, anularlo, asumir que va a ocurrir, puede ser un shock, pero luego eso es apasionante. A mí me parece apasionante, merece la pena descubrirlo, y nada, yo creo que ese sería mi mensaje. Alejandro Wagner Montemayor, CEO y Creative Director de Onírica Virtual Reality. Podéis seguirlo en Twitter, debéis seguirlo en Twitter, como hago yo, en @a_Wagner. Muchísimas gracias, Alejandro, por todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias por tu tiempo, que no ha sido nada virtual, ha sido tiempo real. Y pues quizá hasta otra ocasión, porque seguro esto cambia tan rápido que a lo mejor habrá que hacer un complemento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por invitarme. Gracias.